La música mexicana es de las industrias más prósperas. De esta industria han salido muchísimos artistas muy importantes, numerosas personalidades que han quedado marcadas en la historia. Pero así, como tiene excelentes casos que contar, también hay un lado oscuro que ver, situaciones desagradables que vale la pena contar y que nos cambian la forma en cómo vemos a nuestros artistas. Así, sin más preámbulos, vamos a platicar de estas leyendas y vamos a empezar por Chalino Sánchez. Este videoprograma te prometo que va a estar muy bueno. Suscríbete al canal y toca la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y pues arrancamos con Chalino. Rosalino Sánchez Félix, mejor conocido como Chalino Sánchez o el Rey del Corrido, fue un cantante y compositor mexicano y que se especializó en el género de música regional mexicana. Nació en el rancho El Guayabo, en Sinaloa, México, y se crió en el rancho Las Flechas, también en Sinaloa, en una familia pobre. Su padre fue Santos Sánchez y su madre Senorina Félix. Tenía 9 hermanos: Armando, Lázaro, Régulo, Lucas Espiridión, Francisco, Juana, Ali Cordero y Sergio González. Chalino experimentó circunstancias muy difíciles, como la pobreza y el fallecimiento de su padre cuando tenía 6 años. En 1977, Chalino emigró indocumentado a los Estados Unidos, donde llegó con la ayuda de un pollero o de un coyote a través de la frontera de Baja California. A su llegada, comenzó a trabajar en los campos y se benefició de trabajos que le encomendaban. Además de concentrarse en su negocio ordinario, inició una relación con una mujer que le presentó su hermana Juana. Esta mujer fue Marisela Vallejo Bolaños, con quien se casó y procreó 2 hijos. Un día, trabajando, Chalino fue presentado a un hombre llamado Ángel Parra, quien se interesó en su talento musical después de escucharlo en una pequeña presentación. Ángel Parra organizó una reunión en su estudio denominados Estudio San Ángel y comenzó a grabar su primer demo en cassette con un grupo norteño llamado Los Cuatro de la Frontera. Chalino grabó diversos temas y corridos como Armando Sánchez, El Sapo, Beto López y Los Sinaloenses. Irónicamente, el primer pensamiento de Ángel Parra fue que la voz de Chalino era inadecuada para la música norteña. Sin embargo, después de que Chalino grabara su primer demo, su popularidad comenzó a crecer en la comunidad mexicano-estadounidense. Realmente Chalino fue todo un hit a pesar de no contar con ningún conocimiento musical. Este es un músico totalmente lírico. Definitivamente Chalino tenía mucho, pero muchísimo talento. El 15 de mayo del 92 se ofreció un concierto en el Salón Bugambilias en Culiacán, Sinaloa. A mitad del concierto, al momento de interpretar el tema Alma Enamorada, Chalino recibió una nota de amenaza de muerte. Y después de su actuación, informó a todo su personal la amenaza y se le dijo que se aislaría en una residencia en la noche. Pero el 16 de mayo del 92, un día después, Chalino viajaba en una camioneta Suburban que transportaba guayabas por las calles de Culiacán, y esta camioneta fue interceptada por personas vestidas de policías federales. Aproximadamente a las 6 de la mañana del día siguiente, el cuerpo de Chalino fue descubierto al lado de una carretera con 2 heridas de bala en la parte posterior de la cabeza. Fue enterrado en el Panteón Los Vasitos, en la pequeña localidad llamada Los Vasitos, en Culiacán, Sinaloa. Aún así, mis amigos, la cara de terror, la cara de sorpresa cuando Chalino lee la nota es simplemente demasiado gráfica. Él sabía que iba a morir, él sabía que sus días, que sus horas estaban contadas. Por eso esta imagen, mis amigos, es demasiado fuerte. ¿Has escuchado hablar de este caso? Yo quiero leer tu opinión aquí en la cajita de comentarios. Tan solo miren la cara que pone Chalino al leer la nota. Pedro Infante reaparece en 1983. ¿Y a ti te gustan las películas de Pedro Infante? Regálame un poderoso like si te gustan las películas de Pedro Infante como a mí. Actor, cantante, idolazo del pueblo mexicano, son las mejores palabras para referirse a Pedro Infante, el actor de la época de oro del cine mexicano sin duda más importante. Pedro Infante era toda una personalidad admirado por todos los mexicanos. Pero el 15 de abril de 1957, en pleno auge de su popularidad, mientras piloteaba una avioneta sobre Mérida, Yucatán, su avioneta
de repente tuvo problemas con el motor y cayó. Y fue en ese preciso momento donde Pedro Infante se despidió de la peor forma en la que alguien tan popular y querido pudo haberse ido. Se fue dejando un vacío en el cine mexicano. Pero 24 años después, algo escandaloso sucedió cuando una persona comenzó a salir en los medios y se presentaba como Antonio Pedro. Y es que sus gesticulaciones, su manera de hablar, inclusive hasta su voz, eran muy parecidas a la de Pedro Infante. ¿Qué te ha dado esa mujer? Hasta el 83 es cuando Antonio Pedro comienza a cantar. ¿Por qué hasta entonces? Precisamente es la pregunta, ¿por qué? Ni yo puedo contestarla. Antes del 83, ¿qué sucedía y qué fue lo que sucedió después del 83, que ya apareció de manera pública Antonio Pedro, ya como un señor maduro, de edad ya madura, con tanta carrera artística atrás y no había aparecido públicamente? Precisamente es lo inexplicable a través de la distancia del tiempo. ¿Usted es del norte, del noroeste, del noreste? ¿Usted es de Sinaloa? Yo soy del norte del país, es todo. Desde hace tiempo yo mismo lo he visto, mucha gente lo ha visto y no sé por qué, no sé si usted lo sepa. Hay mucha gente que lo relaciona y usted varias veces lo ha negado. Y hay Cuidado con lo que se va a hablar, con respeto al público. Sí, señor. Me adelanté. Así es. ¿Antonio Pedro se parece a alguien? A Antonio Pedro. No lo sé, Rick, parece falso. Yo realmente estoy de acuerdo con Chomly. Estuve buscando información en bastantes lugares, en muchos sitios, en muchos blogs, y al parecer este no es el verdadero Pedro Infante. Solamente fue otra táctica de propaganda mediática. No es Pedro Infante, es Antonio Pedro, como él mismo lo dice. Estamos hablando del gobierno mexicano a mediados del siglo XX. La actitud totalitaria y represiva en la que se manejaba era escandalosamente notable, aún para una sociedad anestesiada con el Chavo del Ocho y Telerisa. La represión se hacía sentir en todas las filas de la sociedad, sobre todo en los jóvenes. El ejemplo claro de esto es el 2 de octubre del 68 con la matanza de Tlatelolco y el halconazo de 1971. Por esos años, el rock era la música dominante entre los jóvenes. Era un vehículo para la libertad de expresión, libre pensamiento y dejar atrás las costumbres de los mayores, junto con sus estigmas clavados en el alma del subconsciente colectivo en aquellos momentos. Cualquier intento por levantar la voz en esos momentos era suprimido. Esta es la época de Ordaz, de Luis Echeverría y de José López Portillo, allá por el año de 1971. Después del halconazo ya se sentía que algo pasaría con el rock, porque se pasó de cantar melodías suaves, melodías melosas, que tocaban temas como el amor, en los labios de Johnny Laboriel, César Costa, Los Locos del Ritmo, Los Tin Tops y el asqueroso de Enrique Guzmán, El Abusador. Entraron bandas que no hacían covers de los gringos. La gente ya estaba cansada de esas bandas prefabricadas. Entraron en escena bandas reales que hacían música propia y que hacían música con una fuerte crítica social. Aparte, con un look mucho más desaliñado. Cuando fue el concierto de The Doors en la Ciudad de México, varios sectores conservadores, entre los que estaba el loco de Raúl Velasco, alzó la voz diciendo que el grupo era una mala influencia para los jóvenes y que se veían muy sucios, desarreglados y cochinos. Y en 1965, el regente del Distrito Federal, Ernesto Urchuto Peralta, evitó que los Beatles se presentaran en la Ciudad de México. Él solo dijo: ni de chiste contratar a esos músicos de pelos largos. Pero volvamos a 1971, el 11 de septiembre, días donde se realizó el concierto de Avándaro, festival musical donde se quería hacer algo parecido a Woodstock. Se presentarían diferentes bandas nacionales, destacando Carlos Santana y Three Souls in My Mind de Alex Lora.
que en ese tiempo no era tan conocido, pero estaba agarrando bastante fuerza, y estalló la olla de presión. Era una desatadura de todos los estigmas y lo establecido por los mayores. La gente se intoxicaba, había conatos de violencia, y así tacharon al festival como un festival violento. Las palabras tan fuertes que se usaban para estigmatizar aún más a los jóvenes con descripciones peyorativas para los presentes había sido ordenado por el gobierno para hacer quedar mal al evento desde Los Pinos. Sí, desde Los Pinos se dijo que se tenía que decir y qué palabras se tenían que utilizar para los diarios. La cantidad de gente que se esperaba en Avándaro era de 40,000 personas, pero llegaron a ser más de 500,000. Y el gobierno se puso a temblar, le dio mucho miedo. 500,000 personas gritando. 500,000 personas unidas. Al escuchar esto, el gobierno se alarmó porque tenían miedo de que el pueblo se levantara. Tenían miedo de que iniciaran una protesta para después ir a Palacio Nacional y quizá invadirlo. Emilio Azcárraga se apoderó de todas las cintas oficiales del concierto de Avándaro. 8 horas de grabación, y esas cintas fueron desaparecidas misteriosamente en un incendio. Los videos que actualmente existen del evento son grabados por videoaficionados que acudieron a Avándaro. Después de este concierto se crearía toda una cancelación de la música rock masivamente, y los organizadores de Avándaro fueron perseguidos, silenciados y amenazados. Quedó prohibida la grabación y la distribución de la música rock, totalmente prohibida. Las emisoras de radio podían ser penalizadas si transmitían alguna rola de rock, a no ser que fuera de la época del degenerado Enrique Guzmán. No se podía poner esa música en bares ni en salones, no podías traer el pelo largo ni andar de rockero en la calle porque te llevaban a la delegación de policía. Los grupos de los Estados Unidos o de Inglaterra que venían a México eran muy maltratados, qué vergüenza. De hecho, Luis Echeverría en los 70s prohibió la entrada de bandas extranjeras a territorio nacional. Pero todo siempre fue una gran hipocresía, mis amigos. ¿Se acuerdan de ese concierto de los Doors en México? Un espectáculo que originalmente sería en la Plaza de Toros con 40,000 personas, pues se convirtió en una presentación en el Fórum, un espacio que albergaba un máximo de 1,000 asistentes. Mario Olmos, un decorador de interiores, fue quien intentó dar promoción al concierto en la que se presentaría la banda. En este concierto, pese al descontento de Morrison por estar dando un show para juniors, para niños ricos que pagaron cerca de 700 pesos de aquel entonces, conoció al que se convertiría en su improvisado guía de turistas, Alfredo, o Alfredito para los amigos, quien lo invitó a armar el after en su casa para fumar y beber. Sin embargo, lo que no sabían era que Alfredito era el hijo del presidente en turno Gustavo Díaz Ordaz, lo cual significa que la fiesta se estaba realizando en Los Pinos. ¡Qué hipócritas! Se dice que la sutil invitación para que la banda saliera del país se dio a raíz de que el mismo presidente Ordaz encontrara a su hijo y a sus nuevos acompañantes en la comodidad de la sala de su casa fumando mota. Así fue como el regente Corona del Rosal se vio en la necesidad de improvisadamente hacer un viaje. Por lo tanto, se vio imposibilitado de dar autorización para que el concierto de la Plaza de Toros se llevara a cabo. Y ya, sin conciertos que poder realizar, permanecieron en plan turístico 3 días más en tierras mexicanas. Recorrieron desde Teotihuacán hasta las principales avenidas de la Ciudad de México, probaron nuestros tacos y se la pasaron muy bien. Y pues esto es todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado este especial. Si quieres ver una segunda parte, comparte este video en todas tus redes sociales. Espero que les vaya muy bien y que Dios me los bendiga a todos. Y así es, estás en lo correcto. El hijo de Díaz Ordaz es el mismo que anduvo con Thalía. Definitivamente la ovejita negra de la familia,